8 de la mañana, 27 minutos. Bueno, cada vez que hemos estado hablando de la China, estamos hablando de las tarifas, pero hoy queremos hablar de otro tema y sobre todo porque cuando uno está escuchando todo esto que sucede en relación a las diferentes enfermedades, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la alimentación y con las personas que de pronto están buscando alternativas para poder aliviarse dolores y que de pronto la medicina tradicional no ha sido 100% efectiva. Pues hemos invitado aquí a esta hora al doctor Marcelo Lam. Él es experto en la medicina china. Y queremos hablar un poco de eso, doctor, porque yo creo que a veces falta información y usted que tiene su programa aquí, que lo escuchamos, por supuesto, queremos compartir esos conocimientos con nuestra audiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, buenos días. No, el honor es mío. Buenos días y saludo a tu audiencia. Cuéntenos un poco la diferencia que hay de la medicina tradicional con la medicina china, oriental, ¿no? Ambos son dos sistemas de salud comprensivos, o sea, completo. Tienen tratamiento para todas las enfermedades, pero tienen sus propios parámetros y fundamentos, inclusive la forma de tratamientos. La farmacología difiere de la medicina convencional en términos de que en la medicina convencional se usa drogas farmacéuticas, mientras que en la medicina tradicional china se usa medicina herbaria, pero debo hacer un énfasis aquí, pero es diferente a lo que conocemos en Occidente como medicina herbaria. Pues en Occidente cuando dices medicina herbaria, automáticamente lo asocian con el naturismo y lo que se conoce como medicina herbaria en Occidente. No, es diferente. La medicina tradicional china es un sistema de salud profesional. Tiene que estar el médico licenciado, de la misma manera que el médico convencional. Y existen fundamentos de formulación. No es una medicina herbaria por anécdota de que, bueno, el vecino usó esto pues, y le sirvió, le alivió, pues yo también lo voy a tratar. No es así. Bueno, pero eso sucede hasta en la tradicional. Tómate este antibiótico que a mí me curó tómate esto. Y nosotros estábamos conversando hace poco y decíamos, pero es que en la época de antes lo curaban a uno con lo que había en la casa, básicamente. Aquí está el toronjil, aquí está el llantén, todas esas hierbas que crecían en el campo. Eso se fue perdiendo ahora y ahora está más bien, aquí está esta pastilla que te cura esto, esta pastilla que te cura esto. ¿Cómo ha sido esa evolución para lo que es el cuidado del ser humano con su salud? Es muy interesante porque todo eso que has mencionado tiene acción terapéutica. Lo que pasa es que se ha perdido en vez de avanzar en el conocimiento y la investigación, pues se va perdiendo la tradición y entonces se depende exclusivamente de la droga farmacéutica. Y no es cierto, inclusive a veces se le da información errónea, equivocada a las personas y se le dice, no, solamente la medicina convencional, o sea, la droga farmacéutica es lo único que es efectivo. ¿Por qué? Porque está aprobado por el FDA, pero eso es un desconocimiento garrafal, no es así. Por el hecho de que esté aprobado por el FDA, inclusive no significa que sea 100% efectivo. Y por otra parte, la medicina herbaria está también disponible legalmente y profesionalmente en Estados Unidos, la medicina herbaria tradicional china, pero está, es una categoría diferente a la droga farmacéutica. Entonces no tiene que estar aprobada por el FDA como droga farmacéutica. Está aprobada como medicina herbaria, lo que el FDA denomina Asian Medicine, o sea, medicina asiática o Eastern Medicine. ¿Y la homeopatía en qué categoría queda? La homeopatía es una modalidad que la puede usar algunos médicos de medicina convencional, inclusive la utilizan, pero también algunos médicos de medicina oriental. Es una modalidad dentro de la medicina. Tiene un principio, eso surgió en Alemania, y el principio es que usan los agentes que pueden causar los mismos síntomas de la enfermedad, pero con porcentajes, el porciento del contenido muy pequeño, y eso es una especie de inmunización, digamos, gracias, para que el cuerpo se adapte y responda bien. Es efectiva para algunos trastornos de salud, pero realmente para enfermedades serias, yo siempre recomiendo la medicina convencional o la medicina tradicional china, o ambas, porque de forma integrada se ha demostrado que enfermedades como el cáncer
o las enfermedades autoinmunes, trastornos de enfermedades crónicas, responden mejor de manera integrada que de manera independiente tanto a la medicina oriental como a la medicina convencional. Bueno, ahora hasta los seguros están cubriendo, que antes no ocurría, ¿no? Que llama la atención, interesante esa evolución que se ha dado. Y en relación a estos cambios de pronto que se espera ocurran a nivel de la salud en el país, doctor, teniendo en cuenta lo que está indicando el actual secretario, ¿cómo ve usted las cosas en general? Bueno, hay que esperar a ver, pero lo que sí es una realidad es que las personas, o muchas personas en Occidente, no aprovechan a plenitud, a fondo, los recursos que hay con medicina oriental. Porque tanto el médico, que puede ser un gran profesional, pero es solamente médico en medicina convencional, nunca ha recibido otro entrenamiento en medicina oriental, pues desconoce los recursos muchas veces que hay disponibles en este país para tratar a los pacientes en términos de medicina oriental, quiero decir. Y los pacientes que dependen de su médico, pues tampoco lo conocen o no lo aprovechan. A pesar de que hoy día, muchas personas pues investigan, tienen la capacidad de investigar, claro. Claro que sí. Pero, por ejemplo, ¿cuándo sería un buen caso para uno acudir a la medicina oriental? Mira, es una pregunta extraordinaria la que me has hecho, porque no debe uno esperar a usarla como último recurso. No es así. Por ejemplo, si uno tiene un diagnóstico de cáncer, tiene beneficios si la comienzas a utilizar inmediatamente que conoces el diagnóstico. Si tiene una enfermedad crónica, digamos autoinmune, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, responde pobremente a los tratamientos convencionales. Sin embargo, responde muy favorable. En mi experiencia clínica de casi 30 años de ejercicio continuado, he visto que responden mucho más favorable esos casos a la medicina tradicional china de manera independiente o de forma integrada con los tratamientos convencionales. Y muchísimas personas, no solamente cáncer, sino sufren también de enfermedades crónicas que responden bien a los tratamientos con medicina tradicional china y lo desconocen. Sufren toda la vida. ¿Cómo nace esa idea suya de ser uno de los que sigue este legado de la medicina tradicional china? Bueno, fíjate, es interesante porque yo soy cubano de nacimiento, o sea, nací en Cuba, a pesar de que vine joven para acá, para este país, conseguí la libertad prontamente, ¿no? No me demoré mucho en Cuba, pero sí, mi padre es chino, nativo de China, y mi madre es cubana, y siempre estuve expuesto desde pequeño a la medicina tradicional china porque en Cuba existía, inclusive cuando era joven en Cuba existía la farmacia de medicina tradicional china que suplía a la familia a los chinos y a los descendientes de chinos, los suplía de medicina tradicional china. Desde pequeño estuve muy expuesto a la medicina tradicional china. Luego después, acá en Estados Unidos, estudié medicina tradicional china. Luego en China hice la especialidad de oncología integrada y en Corea del Sur también. De modo que desde muy temprana edad estuve expuesto a lo que es la medicina tradicional china. Mi padre murió en Cuba, murió de cáncer de próstata. Y yo recuerdo que en una ocasión le pregunté, papá, ¿por qué no usas medicina tradicional china? Y él me respondió, ya es muy tarde. Y eso realmente me impactó. Desde pequeño siempre se me quedó esa conversación impregnada, ¿no? Y después yo siempre tuve la idea de estudiar medicina. Y decidí, creo que cubro un área muy necesaria, porque en esta parte del mundo, bueno, ya aquí en la Florida tenemos cerca de 3,000 médicos de medicina oriental licenciados, ¿no? Lo que también se conoce como médico acupunturista o acupuntor. Pero a pesar de que se conocen con el nombre de médico acupunturista o médico acupuntor, la acupuntura es simplemente una forma de tratamiento dentro de toda la gama de tratamientos disponibles que tiene un médico de medicina oriental. Pero sí, habemos alrededor de 3,000 o cerca de 3,000 licenciados, médicos licenciados en el estado de la Florida.
y en casi todos los estados de la Unión Americana también está disponible. Ahora, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la oncología integrada o la oncología TCM, que es Traditional Chinese Medicine en inglés, pues en esa especialidad no ocupo o cubro un área que hace mucha falta porque no hay especialistas en esta parte del país. Claro, una de las cosas que se ha estado enfatizando, doctor, es la medicina preventiva, ¿verdad? Entonces le dicen a uno tiene que hacer su chequeo anual y todo. Desde el punto de vista de esa medicina preventiva, ¿cómo se aplicaría a la medicina china tradicional? ¿También está ese énfasis? La medicina tradicional china es un sistema médico comprensivo, al igual que la medicina convencional, de modo que tiene tratamientos y métodos de prevención, preventivo también. La medicina preventiva siempre es mejor, decían es un proverbio muy antiguo, los chinos decían, bueno, no tiene sentido comenzar a abrir un pozo cuando tienes sed. O sea, es mejor buscar el pozo antes de que te mejor, exacto. Entonces la prevención siempre tiene prioridad, pero es una realidad que nosotros no sabemos que estamos enfermos hasta que lo descubrimos. Y entonces, bueno, pues hay que buscar soluciones para eso. Y la solución a veces existe con medicina oriental y se desconoce en medicina convencional. O simplemente se trata a la persona por desconocimiento, se trata con medicina convencional, lo cual ambos sistemas tienen sus ventajas, porque la medicina convencional salva vidas cuando uno tiene un trauma o necesita una cirugía, etcétera. Pero la medicina tradicional china tiene ventajas sobre la medicina convencional en muchos aspectos, particularmente para tratar enfermedades crónicas, enfermedades debilitantes como el cáncer, las enfermedades autoinmunes. Responden excelentemente esas condiciones a la medicina oriental de forma independiente y también de forma integrada. Claro, ahora, en todos estos bombardeos que hay de información, de toda la modificación genética de los alimentos y de todo lo que ha estado pasando con la obesidad, del aumento de cáncer incluso en adolescentes y en jóvenes que están ahí en las estadísticas, ¿qué recomendaciones le daría a usted o qué sugerencias le puede dar a los que están escuchando para poder tener una vida mejor? Hay muchos factores que influyen en el desarrollo de enfermedades y en la calidad de vida y el tiempo de vida que tenemos los seres humanos. Pero el factor principal, en mi opinión, es la alimentación. Hay muchos factores. Casi siempre las personas se enferman por negligencia o por desconocimiento. Bueno, hay quien ya por deterioro, también. Genética también. Claro. Pero fíjate que en el término, en el área de oncología, es un % mínimo, pero muy mínimo, alrededor de un 3, un 5% de los cánceres que se derivan de problemas, trastornos genéticos. La mayoría son por negligencia. Es una enfermedad que hoy día la sufrimos mucho, la sufren muchos seres humanos. Sin embargo, es una enfermedad, podemos decir, hasta cierto punto creada por el hombre, por su alimentación o su abuso de sustancias como el tabaco, exceso del alcohol y muchísimas otras exposiciones como por ejemplo a tóxicos, etcétera. Pero también la alimentación no solamente es el factor principal, sino que también hoy día muchas personas se alimentan o nos alimentamos con alimentos que no tienen la misma calidad nutritiva que tenían antes. Porque ha habido un deterioro, un aumento en la cantidad, en la producción, o sea, para resolver el hambre, pero no en la calidad, no en el contenido nutritivo. Ha habido un deterioro enormemente en la riqueza nutritiva de los alimentos. Claro, las famosas modificaciones genéticas que se le estaba haciendo, ¿no? Que el cuerpo de uno no estaba acondicionado para procesarlas, pero que le ha tocado hacer todo eso. Y no solamente eso, pero también la producción con químicos.
Claro, y o sea, para poder, es increíble, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, cree usted, doctor, en todo esto? Bueno, uno a veces ve con la medicina y con la alimentación y con todo. Uno a veces ve un tomate muy lindo, pero es un engaño porque está muy lindo, pero es muy pobre en nutrientes. A mí lo que me aterra es que no se pudren, ahí está, uno lo deja ahí está, y dura, y dura, y dura los chiquititos esto. Y yo digo, pero ¿cuánto lleva este tomate ahí? Y así le pasará en el cuerpo de uno, ¿no? Y los hay también orgánicos, pero bueno, es como decimos folclóricamente, tiene uno que meter la mano en el bolsillo, ¿no? Porque cuesta un poco más y no todo el mundo tiene esa posibilidad de adquirir los orgánicos. Pues alguna sugerencia, recomendación me acaba de decir aquí Eva, dice un estudio que en los hospitales psiquiátricos no hay cáncer porque la gente no está preocupada por nada y no se estresa tanto, ¿será? Bueno, o está en otro mundo. Fíjate que a veces no se tiene mucho en consideración, pero el aspecto emocional influye. En la medicina oriental entendemos el aspecto holístico de la medicina, no solamente la parte física, pero también la parte emocional, la parte de la mente, pues influye. Y viceversa, a veces puede haber un trastorno de la mente que tiene un origen fisiológico y puede haber un padecimiento fisiológico que tiene un origen emocional. Interesante, ¿no? Bueno, ahora con lo de la microbiota, que también han hecho una serie de descubrimientos impresionantes. Extraordinario el avance que hay en China y en Japón. El segundo cerebro le llaman, ¿no? Sí. A la microbiota. Muy bien. Alimentarse bien y tratar de mantenerse sano uno, ¿no? Alimentarse bien es una expresión muy amplia. Y sí, ese es el sentido, pero aprender alimentarse y luego después de aprender a alimentarse es tener la disciplina para hacerlo, porque hay personas que escuchan, por ejemplo, que comer verduras previene el cáncer del colon, ayuda a evitar que se desarrolle. Reduce muchísimo el riesgo de cáncer de seno, que es una epidemia hoy día en tantas mujeres que lo sufren, el cáncer de próstata también, pero las personas lo escuchan y no lo hacen. Y yo tengo mucho respeto por los cocineros o los chefs, los maestros de cocina. Cocinero es un término perfecto porque es que eso es, estás en la cocina preparando el alimento. Exacto, pero la persona que le gusta y aprende a preparar los alimentos tiene una ventaja para la salud extraordinaria sobre la persona que depende exclusivamente de una persona que le prepare los alimentos o de ir al restaurante a comer. Porque tú le puedes decir a una persona, come verduras, que las verduras son buenas, y le puedes explicar por qué. Por ejemplo, las verduras de hojas verdes, la familia de los crucíferos, previenen el cáncer de colon, previenen el cáncer reducen muchísimo el cáncer de próstata y el cáncer de seno. Pero luego después la persona no sabe preparar esos alimentos. Y entonces, como decimos en Cuba, lo sancochan, o lo hierven, lo sobrecocinan. Y ya ese alimento perdió los nutrientes. Todo. No solamente perdió los nutrientes, que realmente en términos de sabor pues no son muy, no apetecen. Le echan mantequilla y entonces horrible. Ahora, y a propósito de eso, entonces ya le venden a uno comprimido y dice que mira, para los que no comen frutas y verduras, aquí está este polvo que tiene todas las frutas y verduras. Fenómeno. Pero las verduras, cuando uno aprende a escaldarlas, que es una forma de prepararlas, que cuando uno pone el agua a hervir caliente y cuando el agua adquiere una temperatura bastante alta, entonces la sumerge y la saca de acuerdo a la necesidad, ¿no? Al corte de la verdura y si la verdura es más gruesa o no, menos gruesa. Así sí retiene el sabor y la textura y entonces es muy sabrosa porque después también tú la puedes darle el sabor que te guste, ¿no? Pero muchas personas, repito, no le dan la importancia que tiene la nutrición. Y la nutrición previene el cáncer de colon y reduce muchísimo el cáncer de seno y también el riesgo de cáncer de próstata y muchísimos otros cánceres de páncreas, etcétera. Está muy relacionado y eso lo reconoce no solamente la medicina tradicional china, pero la medicina convencional también. Muy bien, pues queríamos hablar un poquitito de este tema porque hay que estar cuidando la salud y como mencionábamos también, y la mente, ¿no? Mente sana y cuerpo sano. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No, por favor, yo pienso que
lo que deben de tener las personas en cuenta o muy en cuenta es la importancia que tiene una alimentación balanceada, pero no solamente una alimentación balanceada, sino aprender a preparar los alimentos y tener la disciplina, porque lo que ocurre es que a veces no existe la disciplina o la voluntad para hacer los cambios necesarios y uno come lo que uno aprendió a comer en la casa. Bueno, una más antes de irnos, porque tenemos entendido que usted va a ser uno de los 100 médicos en todo el mundo que lo están invitando a una conferencia médica mundial en Tailandia. Sí, así es. Eso va a tener lugar en junio. Por cierto, que no creo que haya modificación ninguna. No he escuchado ninguna modificación por lo del terremoto. Sí, es una conferencia mundial. Eso lo organizó el gobierno de Tailandia, bajo la dirección del rey, el rey de Tailandia. Y ellos, no sé, me propusieron, creo que desde Hong Kong, de Japón y de China, hubo médicos que propusieron que lo postularon a usted para me que invitaran. Y sí, con mucho gusto voy a asistir, sí. Bueno, pero es un privilegio, ¿no? Imagínese, entre todo el mundo usted es uno de los escogidos. Pero va en representación de Estados Unidos, Por ¿no? supuesto, sí. Claro. Por supuesto. ¿Y va a ser en qué día? ¿En junio? El 29 de junio. El 29 de junio. Sí. 28, 29 y 30 creo que es. Ah, perfecto. Pues estaremos muy pendientes. Y por supuesto, usted tiene su programa aquí también en Actualidad, ¿no? Gracias, Choli. Gracias a usted. El doctor Marcelo Lam con nosotros aquí está.